Cuando vi a mi cuñado de pie en el umbral de mi cocina, con el destornillador en una mano y una sonrisa ladeada en el rostro, algo dentro de mí se tensó. No fue deseo. Tampoco fue miedo. Fue otra cosa. Algo que no había sentido en años. Tal vez fue la forma en que me miró, no con prisa, no con juicio, sino con una calma peligrosa, como si me conociera de antes incluso que yo misma me apagara poco a poco entre las paredes de este matrimonio. Cuando mi esposo me abrazó esa noche y me dio un beso en la frente, hablándome de facturas, turnos extra y llamadas pendientes, yo ya no estaba ahí. Mi cuerpo estaba. Mi sonrisa también. Pero algo dentro de mí seguía viendo esa media sonrisa del hermano menor que se ofreció a arreglar los armarios sin que nadie se lo pidiera. No sabía entonces qué iba a pasar. Pero lo sentía. En el aire. En mi pecho. En la forma en que mis manos se demoraban más de lo normal al preparar el té. Si pudiera retroceder, tal vez habría hecho las cosas distinto. O tal vez no. Porque todo cambió aquella semana. Y si me das un minuto, te contaré cómo pasó exactamente. Pero antes, dime en los comentarios, ¿alguna vez has sentido que lo prohibido te hacía sentir más viva que lo correcto? ¿Te atreverías a confesar algo que nunca dijiste en voz alta? La cocina siempre fue mi refugio. Incluso antes de que él llegara con su caja de herramientas y su olor a madera recién cortada. Me refugiaba en ella para no pensar. Para no sentir. Para no mirar el reloj cada vez que mi esposo decía que llegaría, un poco más tarde de lo habitual. Había aprendido a hacer del silencio una especie de escudo. Me movía entre los cajones, entre las mismas rutinas, como si así pudiera no notar el vacío que se había colado entre nosotros dos. Él no era malo. Nunca lo fue. Solo distante. Funcional. Responsable hasta el agotamiento. Como si amar fuera una tarea más en su lista de pendientes. Cuando me dijo que su hermano se quedaría unos días para ayudarnos con los arreglos, asentí sin pensar demasiado. La idea de alguien más en casa no me entusiasmaba. Me intimidaba. Siempre he sido de esas mujeres que cuidan las apariencias, que prefieren no dar lugar a malentendidos. Pero cuando lo vi entrar con esa forma suya de observarlo todo, de reír sin contención, de moverse como si el mundo aún no le pesara, sentí que algo se quebró muy suavemente dentro de mí. El primer día pasó sin sobresaltos. Él desmontó los estantes viejos, midió con precisión, tarareó canciones que no reconocí. Yo cocinaba en silencio, consciente de cada movimiento suyo, de cada vez que nuestras miradas se cruzaban sin razón. A la hora del almuerzo, se sentó frente a mí como si esa mesa fuese suya de toda la vida, y preguntó por platos que solo mi esposo conocía. Me sorprendió el modo en que recordaba detalles. El nombre de mis plantas, mis horarios, incluso mi receta de sopa preferida. Siempre supe que tú mantenías este lugar de pie, dijo. Yo sonreí, pero no respondí. Esa noche mi esposo llegó tarde. Besó mi mejilla sin mirar, dejó su maletín en el sofá y se encerró en la habitación con el portátil encendido. Cenó solo después, mientras yo ya lavaba los platos. No preguntó por su hermano. No notó nada. El segundo día, el aire en casa ya era distinto. No tenso. No incómodo. Pero cargado. Como si todo pesara más. El hermano apareció con una camisa remangada y una caja de tornillos que tintineaba como si anunciara algo. Trabajó en silencio y de pronto me pidió que le alcanzara el nivelador, que estaba en una repisa alta. Al estirarme sentí su mirada en mi espalda. No fue grosera. No fue irrespetuosa. Pero fue clara. Como si de pronto me hubiera visto. Después del almuerzo, salió a comprar más pintura. Al volver, me regaló un paquete de galletas de avena. Recordé que te gustaban, dijo. Yo no recordaba haberlo mencionado jamás. Agradecí con una sonrisa cortés y las guardé en la alacena. Pero más tarde, cuando estuve sola, las abrí. Y comí una. Con las manos temblando apenas. Esa noche los tres compartimos la cena.
Él hablaba, mi esposo asentía entre bocados, y yo me perdía en los matices de su voz. Cuando llegó el momento de dormir, mi esposo se disculpó, otro turno nocturno imprevisto. Se cambió de ropa, besó mi frente y salió por la puerta sin notar mi silencio. Me quedé en la cocina, recogiendo platos ya limpios, mientras el hermano se estiraba en el colchón que había puesto junto al pasillo. ¿Quieres que apague la luz?, preguntó. Yo negué con la cabeza. Pero no me moví. Fingí leer un libro mientras escuchaba su respiración volverse más lenta. Y sin embargo, cada página que pasaba no era más que una excusa para quedarme. Cuando apagué la luz, pasé junto a él. No dijo nada. Pero abrió los ojos un instante. Y me sostuvo la mirada. Subí a la habitación sin mirar atrás. Pero al cerrar la puerta, supe que algo ya había cambiado. Que aunque nada había ocurrido, todo había comenzado. El día amaneció gris, con una lluvia fina que no dejaba charcos, pero impregnaba el aire con ese olor metálico que siempre me había parecido melancólico. Me levanté antes que nadie, aunque en realidad no había dormido bien. Pasé gran parte de la noche girando en la cama, con las sábanas enrolladas en los tobillos como si mi propio cuerpo buscara una prisión, algo que lo detuviera. Mi esposo había salido sin despertar a nadie. Dejó un mensaje en la mesita de noche, uno de esos que empezaban con «me retrasé» y terminaban con «no me esperes despierta». Bajé a la cocina en bata, con el pelo desordenado y una taza en la mano que ni siquiera llené. Me quedé parada frente al fregadero, mirando el jardín por la ventana. Las gotas golpeaban el cristal de forma rítmica, como si marcaran el compás de algo que no quería escuchar. Fue entonces cuando lo escuché bajar. No hizo ruido, pero su presencia se sintió. Esa manera suya de ocupar espacio sin imponerse. Dijo buenos días con voz baja, sin esfuerzo, como si supiera que mi mente aún estaba lejos. Le respondí con una inclinación de cabeza, evitando mirarlo demasiado. Desayunamos sin hablar mucho. Él sacó herramientas, revisó medidas, se agachó debajo del fregadero para ajustar una válvula que supuestamente perdía agua desde hacía semanas. Yo limpié la encimera, aunque ya estaba limpia. Pasaron así las horas, con el sonido de los tornillos, de las maderas deslizándose, de la lluvia que se negaba a desaparecer. A mediodía, encendí la radio. Una canción de los años 80 comenzó a sonar. Instintivamente empecé a mover los dedos sobre la mesa al ritmo, casi sin darme cuenta. Lo miré, él sonreía. No de una manera obvia, sino con esa sonrisa suya contenida, apenas insinuada, como si entendiera más de lo que decía. Se levantó secándose las manos en su camiseta, y dijo que necesitaba una pausa. Preguntó si quería acompañarlo al balcón a tomar un poco de aire. Acepté. No por cortesía, sino porque algo dentro de mí deseaba salir de la cocina, del encierro emocional en el que me movía desde hacía años. Llevé 2 tazas de té y me senté en la esquina, dejando una distancia prudente entre los dos. Pero incluso con medio metro de espacio, el silencio entre nosotros tenía peso. No era incómodo. Era expectante. Me preguntó cómo estaba y respondí con evasivas. Bien, dije, lo de siempre. Asintió como si esperara esa respuesta. Bebimos despacio, observando cómo la lluvia caía sobre las hojas, resbalando como si todo fuera más limpio allá afuera. De repente él rompió el silencio con algo inesperado. Nunca entendí cómo podías sonreír tanto en las reuniones familiares y ahora veo que es parte de tu forma de sobrevivir. No supe qué responder. Me reí, pero fue una risa breve, más un reflejo que una reacción genuina. ¿Y tú? Siempre hacías bromas, ¿no era también una forma de esconderte? Él asintió. Sí. Pero tú no te dabas cuenta de cuánto te observaba. Esa frase quedó suspendida en el aire como una confesión inadvertida. Me sentí desnuda, no en el cuerpo, sino en lo que él parecía haber visto de mí durante todo ese tiempo. Había algo inquietante en sentir que alguien notaba lo que ni siquiera tu pareja percibía. El viento nos rozó el rostro y por un segundo nuestras manos se tocaron al tomar las tazas. Fue un roce accidental, pero mi piel lo sintió como una descarga.
No aparté la mano de inmediato. Él tampoco. Nos miramos. Y entonces, sin palabras, sin aviso, sin razón lógica que pudiera justificarlo más tarde con argumentos morales o explicaciones racionales, nos besamos. No fue largo. No fue premeditado. Fue como si el aire nos empujara, como si el silencio nos llevara hasta ahí. Me alejé inmediatamente después, respirando con dificultad. Me puse de pie con torpeza, dejando la taza a medias sobre el piso. Entré a la casa sin mirar atrás, como si pudiera dejar ese momento en el balcón, olvidarlo ahí junto a la lluvia y el sonido lejano de la radio. Subí las escaleras temblando. No sabía si de miedo, de culpa, de algo más profundo. Cerré la puerta del baño y me miré en el espejo. No reconocí mis ojos. Había algo distinto. Como si una parte de mí hubiera sido despertada de golpe, con brutal suavidad. Me senté en el borde de la bañera, respirando hondo. Me pregunté qué significaba ese beso. ¿Un error? ¿Un síntoma? ¿Un impulso que debía enterrar? Pero no encontré respuestas. Solo la imagen persistente de sus ojos después de que ocurrió. No había triunfo en ellos. Solo comprensión. Pasé el resto del día evitando cruzarme con él. Cociné sin hambre, limpié platos limpios, fingí llamadas que no existían. Él tampoco me buscó. Se mantuvo ocupado como si ambos supiéramos que esa pausa era necesaria. Por la noche, cuando subí a mi cuarto, la cama estaba fría. Más que de costumbre. Y por primera vez en años, no era la ausencia de mi esposo lo que pesaba, sino la presencia de otro pensamiento que no sabía cómo desalojar de mi mente. Desperté antes del amanecer, aunque apenas había dormido. La imagen de lo ocurrido en el balcón me perseguía como un eco que no podía acallar. Me levanté en silencio, me vestí con la misma ropa del día anterior y bajé a la cocina con el corazón latiendo más rápido de lo normal. Él no estaba allí. Por un instante creí que se había marchado, que había decidido irse sin decir nada, y sentí un nudo extraño entre el pecho y el estómago. Pero entonces escuché un leve ruido desde el patio. Estaba afuera, colocando unas tablas junto a la puerta trasera, como si el día anterior no hubiera sucedido. No me saludó. Tampoco lo hice yo. El silencio entre nosotros ahora pesaba más que antes, pero no era incómodo. Era necesario. Una forma torpe de protegernos de lo que habíamos permitido que ocurriera. Preparé café como cada mañana, pero esta vez no le ofrecí. Lo dejé servido en la mesa, tomé mi taza y me senté lejos de la ventana. Él no entró hasta pasado casi una hora. Cuando lo hizo traía las manos sucias de polvo y un clavo entre los dientes. Me miró pero no dijo nada. Se sirvió su taza, bebió de pie. El aire estaba tan cargado que era difícil incluso tragar. Mi esposo envió un mensaje cerca del mediodía, se retrasaría varios días más. Otro contrato, otra urgencia. Lo leí sin emoción, con los ojos secos y la garganta cerrada. Respondí con un escueto ok y guardé el teléfono en el cajón. Sentí entonces una presión interna, como si algo dentro de mí quisiera salir, gritar, romper. Pero no lo hizo. Me limité a limpiar la encimera una vez más, aunque no había nada que limpiar. Él continuó trabajando durante la tarde, centrado en instalar una nueva repisa en el rincón más oscuro de la cocina. Yo cocinaba, hacía ruidos innecesarios, golpeaba sartenes con más fuerza de la que debía. Quería que se notara que estaba molesta, confundida, viva. Pero no reaccionaba. Permanecía callado con la mirada clavada en su trabajo, con la espalda recta, como si estuviera desactivando voluntariamente cada impulso. Esa indiferencia fingida me dolía más que cualquier palabra. Al final del día, él dejó la caja de herramientas en un rincón y se fue a caminar. Lo observé desde la ventana mientras cruzaba la calle y desaparecía detrás del muro de los vecinos. La lluvia había cesado, pero el cielo seguía gris, como si el sol también estuviera dudando. Me quedé sola. El silencio me envolvió por completo, y por primera vez en mucho tiempo sentí miedo.
No del que dirán ni del juicio ni siquiera de las consecuencias. Miedo de mí. De lo que era capaz de hacer cuando alguien me recordaba que aún era vista. Me senté en la sala sin encender la luz, escuchando el reloj colgado en la pared. Cada tic-tac era una acusación. Pensé en todo lo que había construido con mi esposo, los años, los proyectos, las conversaciones madrugadoras, las risas durante cenas simples. Todo eso seguía allí intacto pero con una fisura. Una grieta silenciosa que no paraba de ensancharse. Cuando él regresó, ya era de noche. Llevaba una chaqueta húmeda por el rocío. Me vio en la sala, dudó un segundo antes de entrar. Se quitó los zapatos con lentitud, como si no quisiera interrumpir el ambiente. Caminó hacia la cocina y sacó 2 vasos de agua. Me ofreció uno sin palabras. Lo acepté. Bebimos en silencio uno frente al otro sin saber qué decir. Luego dejó el vaso sobre la mesa y se dirigió a la habitación de huéspedes, donde dormía desde que llegó. Cerró la puerta sin hacer ruido. Yo me quedé ahí de pie sintiendo que algo se había cerrado con esa puerta también. Subí lentamente a mi habitación y me senté al borde de la cama. Miré mis manos. Temblaban. No por el frío, sino por el vacío que se había formado entre lo que hice y lo que no podía deshacer. Esa noche volví a soñar con él, pero no con el beso. Soñé que caminábamos por un mercado, entre puestos de frutas, hablando de cosas sin importancia. Soñé que me reía con ganas. Que él me miraba sin peso, sin contexto. Cuando desperté, las sábanas estaban húmedas de sudor. Afuera, el cielo comenzaba a clarear. Otro día. Bajé sin hacer ruido. Él ya estaba despierto. Me saludó con un movimiento leve de cabeza. Luego me entregó una hoja doblada en 4. Lista de materiales que faltan, dijo. ¿Puedo ir por ellos hoy? Asentí. No dije nada más. Tomó sus cosas y salió. Lo observé alejarse, esta vez sin miedo, pero con un dolor que se instaló como una astilla bajo la piel. Sabía que este silencio no iba a durar para siempre. Sabía que tendríamos que hablar, que algo debía ceder. Pero no hoy. Hoy solo necesitaba recordar cómo volver a respirar sin sentirme dividida. Aquel día comenzó con un calor inusual para la época del año. El cielo estaba despejado por primera vez en varios días y la luz entraba en la cocina con una claridad que casi molestaba. Me vestí con una blusa ligera, de esas que solía guardar para ocasiones que ya no existían, y un pantalón sencillo. No fue intencional, o al menos eso quise creer. Tal vez era una forma inconsciente de recuperar una parte de mí que había estado dormida por años. Esa que disfrutaba verse en el espejo y reconocerse. Él llegó poco antes del mediodía, cargando una bolsa con herramientas nuevas y una caja pequeña con materiales. Me saludó con una leve sonrisa y un gesto de cabeza. No hablamos más de lo necesario. Yo me mantuve ocupada entre platos, cortinas y una lista de compras innecesaria que hice solo para tener algo que hacer. Pero cada movimiento suyo, cada paso en la cocina, cada vez que se agachaba para medir o se estiraba para alcanzar algo, me obligaba a mantener la mirada baja o fingir concentración. A media tarde, mientras él instalaba una repisa sobre la estufa, su celular sonó. No lo atendió. Solo miró la pantalla y luego, sin decir palabra, lo metió en el bolsillo. Me llamó la atención el gesto, como si algo le molestara, pero no pregunté. Yo misma estaba llena de cosas que no quería explicar. Mientras recogía los restos de madera que había dejado, encontré su cuaderno de anotaciones abierto sobre la mesa. No era un diario, más bien una libreta donde hacía bocetos de diseños y medidas. Pero entre los garabatos había un dibujo. Un rostro de mujer. El mío. No me movía, no sonreía. Solo miraba hacia abajo, igual que yo esa mañana frente al espejo. Me quedé helada. No era una caricatura ni un trazo torpe. Era una mirada detenida, paciente. Un retrato hecho desde la observación. Sentí que me invadían. Cerré la libreta con rapidez, pero al hacerlo, noté que había algo más.
Una hoja suelta, doblada en 4, sobresalía del borde. No me atreví a abrirla. No era mía. Era suya. Me alejé y volví a mis tareas, pero la imagen no se borraba. Más tarde él se acercó para preguntarme si podía usar la computadora para buscar referencias de un mueble que mi esposo había mencionado semanas atrás. Asentí y le señalé el escritorio del pasillo. Mientras trabajaba, yo limpiaba justo detrás, intentando parecer casual, aunque mi pulso no me acompañaba. En un momento giró la pantalla y me mostró una imagen, una estantería de líneas simples, elegante. Le respondí con una observación sobre el color. Intercambiamos pocas palabras, todas funcionales. Pero en sus ojos había una tensión distinta, como si él también estuviera haciendo esfuerzos por mantener el equilibrio. Cuando se fue al cuarto de herramientas, me acerqué a cerrar la computadora y noté que la carpeta de imágenes recientes estaba abierta. No pude evitar mirar. Había varias fotos de la cocina, de los progresos que había hecho, de ángulos del espacio que yo nunca habría pensado en fotografiar. Y en medio una foto mía. Sentada en el balcón con una taza entre las manos. No miraba a la cámara. No sonreía. Era una captura tomada sin que yo lo notara, en uno de esos momentos en que bajaba la guardia. La cerré de inmediato con un nudo en la garganta. No era una imagen comprometedora. No había nada que pudiera malinterpretarse. Pero sí era íntima. Porque me retrataba tal como me sentía, en pausa. Invisible para todos, menos para él. Esa revelación me hizo temblar. No por miedo, sino por lo que implicaba. Por lo que había entre nosotros y que, aunque no se nombraba, se sentía más real cada día. Volvió poco después con las manos sucias y el rostro sudoroso. Dijo que necesitaba una ducha. Le señalé el baño de servicio sin decir nada. Mientras se encerraba, me quedé sola en la sala, con la imagen de esa fotografía aún presente. Me pregunté qué significaba todo esto. ¿Qué lugar ocupaba yo en su mente? ¿Qué estaba empezando a ocupar él en la mía? Cuando salió vestido con ropa limpia, más relajado, nos cruzamos en el pasillo. Por primera vez en días, me miró de frente. Sin evasivas. Sin tensión. Y dijo una sola frase: no tenías que haberla visto. No respondió más. No aclaró a qué se refería exactamente. Pero ambos sabíamos. Y ese reconocimiento tácito sin justificaciones, sin adornos, hizo que el aire se volviera más denso entre nosotros. Esa noche no hablé con mi esposo. Él llamó como cada noche para contarme lo de siempre, números, cansancio, previsiones. Yo respondí en monosílabos. No porque estuviera enojada, ni porque quisiera ocultarle algo. Sino porque no encontraba ya el puente entre lo que él decía y lo que yo sentía. Colgamos como siempre, con un te quiero automático sin peso. Me acosté tarde después de dar vueltas sin sentido por la casa. Pasé junto a la habitación donde dormía su hermano. La puerta estaba entreabierta. Dentro, todo estaba ordenado. Sobre la mesita, el cuaderno. Me alejé sin tocar nada. Pero esa noche soñé con esa imagen, yo en el balcón, con la taza entre las manos, y sus ojos mirándome desde la distancia. No con deseo. Sino con algo mucho más peligroso, comprensión. La mañana comenzó con una llamada inesperada. Mi esposo avisó que regresaría esa misma noche, un día antes de lo previsto. Su voz sonaba agotada pero animada. Dijo que ya no soportaba la comida del hotel, que extrañaba la cama, el olor del café por las mañanas. Fingí una sonrisa a través del teléfono y respondí que lo esperaría. Colgué despacio, dejando el aparato sobre la mesa como si fuera una pieza de cristal que podría romperse con cualquier movimiento brusco. El corazón me latía más rápido de lo que debía. No por emoción. Por temor. Por algo más turbio que se anidaba en el fondo de mi estómago. El hermano, ya estaba en la cocina cuando bajé. Había comenzado a colocar las últimas baldosas del zócalo. Lo hacía con precisión, como si cada línea fuera parte de un patrón mucho más complejo.
Me preguntó si quería café. Dije que sí. Su voz sonó neutra, sus movimientos tranquilos, pero noté en sus ojos el mismo brillo contenido que yo llevaba días intentando ignorar. Le conté que mi esposo regresaría por la noche. No dijo nada. Solo asintió con un gesto breve. El silencio que siguió fue más elocuente que cualquier palabra. Ambos entendimos que el tiempo, esa burbuja artificial que se había formado entre nosotros durante esos días, estaba a punto de reventar. Después del desayuno, se puso a trabajar de nuevo. Yo fingí limpiar la despensa, acomodar frascos y trapos. No podía concentrarme. Mis manos se movían solas mientras mi cabeza repasaba cada momento compartido con él. Las miradas, los roces, los silencios. El beso en el balcón. Las palabras que nunca dijimos, pero que quedaron flotando como migas en el aire. Al mediodía, decidí preparar algo especial para la cena. Una especie de estrategia absurda para normalizar lo anormal. Cocinar me daba la ilusión de control. Fui al mercado y elegí con cuidado cada ingrediente. Mientras recorría los pasillos, saludaba a rostros conocidos, conversaba sobre el clima y los precios, como si mi vida no estuviera dando vueltas como un carrusel fuera de eje. Al regresar, él estaba sentado en el patio con un cuaderno sobre las piernas. Dibujaba. No pregunté qué. Entré directamente y comencé a cocinar. Al caer la tarde el olor a comida invadía la casa. Él entró, se lavó las manos en silencio y se acercó a la mesa. Puso algo frente a mí, una pequeña flor silvestre apenas abierta. Estaba creciendo entre las piedras del patio, dijo. La miré sin tocarla. Era insignificante, frágil y sin embargo de ahí estaba, viva en medio del cemento. No respondí. Solo me aparté y seguí con lo mío. Minutos antes de que llegara mi esposo, encendí las luces del salón. El hermano se dirigió a su habitación de invitados, sin despedirse. Mi esposo llegó poco después. Sonriente, cansado, con una bolsa en la mano. Me abrazó largo rato y por un momento me sentí inmensamente culpable. No por lo que había hecho, sino por lo que había sentido. Ese abrazo me resultó ajeno, como si mi cuerpo ya no supiera cómo responderle. Durante la cena, hablamos de lo de siempre. El trabajo, los números, el tráfico. Él comía con apetito, hacía preguntas que yo respondía sin entusiasmo. Mencionó, de pasada, lo bien que había quedado la cocina. Parece otra casa, dijo. Yo asentí. No miré al hermano en ningún momento. Él tampoco dijo mucho. Se limitó a beber agua y cortar pan. Al terminar, mi esposo fue a ducharse. Me quedé sola con él en la cocina, guardando los restos de comida. El silencio era denso. Me giré para alcanzarle un recipiente y nuestras manos se rozaron. Asterisco, nos besamos, asterisco. Fue breve. Intenso. Doloroso. Casi involuntario. Como si algo contenido durante demasiado tiempo hubiera salido a la superficie por pura necesidad. Pero duró solo un instante. Me aparté. Retrocedí 2 pasos y sentí como el rostro se me encendía. Él no se movió. No dijo nada. Yo tampoco. Me giré y subí las escaleras sin mirar atrás. En el pasillo mi esposo salía del baño con una toalla al cuello. Me abrazó por la cintura, me dijo que me había echado de menos. Asentí. Sentí la presión de sus brazos y el calor de su piel húmeda. Pero por dentro algo en mí se quebró. Esa noche, mientras él dormía a mi lado con la respiración pesada y profunda, yo permanecí despierta, mirando el techo. No podía dejar de pensar en ese beso. En lo que significaba. No como acción, sino como síntoma. Como evidencia de algo que ya no podía seguir ignorando. No me preocupaba que alguien lo descubriera. Me preocupaba haberlo sentido. Me preocupaba haberlo querido. Y sobre todo me aterraba saber que esa no sería la última vez. La mañana siguiente transcurrió con una lentitud inusual,
como si el tiempo mismo se hubiera vuelto espeso. El sol entraba por las cortinas del dormitorio, pero no me ofrecía ningún consuelo. Me levanté sin hacer ruido, intentando no despertar a mi esposo, que aún dormía profundamente, con una mano sobre el pecho y la otra colgando del borde de la cama. Me quedé observándolo un momento, buscando en su rostro algo que me recordara por qué habíamos llegado hasta allí, por qué habíamos construido esta vida juntos. No encontré nada nuevo, solo lo de siempre, la familiaridad, el cansancio, la rutina. Bajé a la cocina con pasos suaves. Ya no había olor a pintura ni a polvo. El proyecto estaba casi terminado. Todo se veía limpio, ordenado, nuevo. Pero ese orden solo parecía acentuar el desorden dentro de mí. Encendí la cafetera y me quedé mirando el vapor que salía poco a poco. No había señales de él. El hermano. Su habitación estaba cerrada y el pasillo en silencio. Mi esposo bajó un poco después. Estaba de buen humor. Hablaba de planes para el fin de semana, de una película que quería ver juntos, de una receta nueva que leyó en internet. Yo asentía, participaba lo justo. Me esforzaba por mantener el ritmo, por no delatarme con alguna mirada esquiva, algún gesto nervioso. Cuando mencionó que podríamos invitar a su hermano a quedarse unos días más, sentí una punzada en el estómago. Dije que lo veríamos. Cambié de tema. Él salió a hacer unas compras y me quedé sola. O eso creía. Mientras guardaba algunos platos, escuché pasos en el pasillo. Me giré. Era él. Vestido con una camiseta oscura y jeans. Con el cabello aún húmedo como si hubiera salido de una ducha rápida. Nos miramos apenas un segundo. Ni un saludo. Solo una mirada cargada de todo lo que no podíamos decirnos. Pasó junto a mí sin detenerse y fue directo al taller improvisado que había montado en el fondo de la casa. Cerró la puerta. Respiré hondo. No sabía si agradecerle esa distancia o maldecirla. En ese punto cada gesto parecía tener un doble filo. Pasaron las horas sin que volviera a salir. Yo limpié la sala, regué las plantas, hice lo posible por llenar el silencio. Por la tarde el timbre sonó. Era la vecina. Venía a dejar un tupper con sopa, como solía hacer los fines de semana. Cruzamos palabras banales. Me dijo que había visto a mi cuñado trabajando y que le parecía muy aplicado. Que era raro ver a alguien tan joven tomándose en serio esas cosas. Asentí. Agradecí la comida y cerré la puerta. No me atreví a preguntarle si había visto algo más. Pero la semilla de la inquietud ya estaba sembrada. Decidí salir a caminar. Necesitaba aire y distancia. Fui al parque cercano, me senté en una banca y observé a las personas pasar. Niños corriendo, parejas en silencio, ancianos alimentando palomas. Pensé en cuántas de esas personas cargaban secretos como el mío. Secretos que no se decían, pero que vivían en los gestos, en las miradas desviadas, en los silencios más largos de lo necesario. Al regresar a casa, él estaba sentado en el patio trasero con una taza en la mano. No parecía haber trabajado en todo el día. Me acerqué sin pensarlo. Me senté a cierta distancia. No hablamos. El cielo comenzaba a oscurecer y el viento soplaba con una suavidad melancólica. Entonces, sin mirarme, dijo, no voy a quedarme más tiempo. Terminaré mañana lo que falta y me iré. No respondí. No sabía qué decir. Lo entendía. Tal vez lo deseaba. Pero también me dolía. En ese momento escuchamos el auto de mi esposo entrando al garaje. Me levanté de inmediato como si me hubieran sorprendido haciendo algo indebido, aunque solo estaba sentada. Él no se movió. Yo entré a la casa y fui a ayudar con las bolsas. La cena transcurrió tranquila. Él habló de lo que compró, de los precios en el supermercado, de la gente en la fila. Yo asentía, sonreía, servía más agua. Después de cenar, mientras él se duchaba, fui al patio a recoger las tazas. Solo quedaba la suya. La levanté y noté que aún estaba tibia.
Me quedé un momento ahí con la taza entre las manos, sintiendo el calor que no era mío. Luego entré. Pasé junto a la habitación del hermano y vi que la puerta estaba entreabierta. Dentro, sobre la mesa, estaba la libreta de bocetos. No entré. No la toqué. Pero bastó con verla para saber que algo estaba terminando. Esa noche en la cama, mi esposo me abrazó por la espalda. Su respiración era pausada. Su mano sobre mi cintura. Cerré los ojos e intenté sentir algo. Un consuelo. Un refugio. Pero todo lo que sentí fue un abismo. Silencioso. Inevitable. Irreversible. Y supe que el momento estaba cerca. Que la elección que tanto había evitado ya no podría postergarse mucho más. Amanecí mucho antes que todos. El cielo todavía estaba oscuro cuando bajé las escaleras con cuidado de no hacer ruido. No sabía exactamente por qué lo hacía, ni qué esperaba encontrar, pero había una inquietud persistente en mi pecho como si mi cuerpo supiera antes que mi mente que ese día iba a marcar un punto de inflexión. Me senté en la cocina, con las manos entrelazadas sobre la mesa, sin encender la luz, escuchando los sonidos lejanos del vecindario que lentamente despertaba. El reloj colgado en la pared marcaba las 5:30. Poco después, escuché pasos suaves provenientes del pasillo. No eran los de mi esposo. Lo supe sin necesidad de mirar. Él apareció en la entrada en silencio con una taza en la mano. Se detuvo al verme como si no esperara encontrarme ahí. No dijimos nada. Me ofreció la taza con un gesto simple y se sentó frente a mí. Durante varios minutos, solo se escuchaba el goteo del grifo que necesitaba ser ajustado y los sonidos apagados del exterior. La tensión entre nosotros no era la misma que en días anteriores. Esta vez no era punzante ni incierta. Era casi resignada. Hoy termino lo que falta, dijo finalmente sin mirarme. Su voz sonaba tranquila, casi apagada. Asentí con la cabeza. No sé si es mejor así, murmuré, más para mí que para él. Él no respondió. Después de eso cada uno volvió a sus tareas. Mi esposo no se levantó hasta mucho después, cuando ya el sol se filtraba con fuerza por las ventanas. Bajó de buen humor, preguntó por el desayuno, hizo bromas sobre lo mucho que había dormido. Yo fingí una sonrisa, le serví café, y lo observé tomar asiento sin notar nada raro. Él pasó buena parte de la mañana hablando por teléfono desde la sala, revisando correos, anotando cosas en su libreta. El hermano trabajaba en silencio en el comedor, puliendo una esquina del mueble que había construido días atrás. Yo deambulaba entre ambos espacios como un satélite. Respondía lo justo, rellenaba tazas, me perdía en pensamientos que no podía detener. Al mediodía, mi esposo salió a comprar unas cosas para el almuerzo. Dijo que regresaría en 1 hora. En cuanto la puerta se cerró, la casa quedó en un silencio profundo. Solo se escuchaba el roce de la lija sobre la madera. Caminé hasta el comedor, me apoyé en el marco de la puerta. Él no alzó la vista, pero sabía que yo estaba allí. ¿Te vas hoy?, pregunté. Así es. ¿Vas a despedirte? ¿Tiene sentido? No supe qué responder. Me acerqué unos pasos. Él dejó la lija, se incorporó lentamente y me miró de frente. No había reproche en su rostro. Solo cansancio. Una especie de claridad que me desconcertaba. Podríamos haber evitado todo esto, dije en voz baja. ¿Querías evitarlo?, replicó él sin dureza. Bajé la mirada. No, no quería. Esa era la verdad. Una verdad incómoda pero cierta. El silencio volvió a ocupar el espacio entre nosotros. Denso pero no hostil. Casi inevitable. Entonces, sin decir nada más, me acerqué un paso más. Él no se movió. Yo tampoco. Fue como si el momento nos arrastrara. Pasamos la noche juntos. No fue una decisión pensada. No fue parte de un plan. Fue una consecuencia.
Una acumulación de gestos, de silencios, de miradas contenidas. Después él se levantó sin hacer ruido, se vistió y recogió sus cosas. Yo me quedé sentada en el borde de la cama, con las piernas recogidas y la cabeza apoyada en las rodillas. Sentía el pulso en las sienes, la garganta seca, los ojos ardiendo. Él se acercó una última vez, me rozó la mejilla con la yema de los dedos, y salió. Escuché la puerta principal cerrarse, el motor del auto arrancar, el sonido de las ruedas alejándose por la calle. No me moví. Me quedé ahí con la sensación de que algo irremediable había ocurrido. Cuando mi esposo regresó poco después con las bolsas, encontró la casa en silencio. Yo estaba en la cocina, con las manos bajo el agua fría. Dijo algo sobre el tráfico, sobre el calor, sobre las promociones del supermercado. Asentí. No podía mirarlo a los ojos. Durante el almuerzo me habló de sus planes para el próximo mes. De un proyecto nuevo en el trabajo, de una posible escapada de fin de semana. Yo lo escuchaba como desde lejos, como si la voz saliera de una radio encendida en otra habitación. Esa noche, mientras él dormía, yo no cerré los ojos. Me quedé despierta, mirando el techo, recordando cada segundo del día. No sentía euforia, ni culpa, ni alivio. Sentía una calma falsa. Como si el cuerpo supiera que había cruzado un umbral del que no se podía volver. Como si ahora, solo quedara seguir adelante. Aunque aún no supiera hacia dónde. El día siguiente comenzó como cualquiera, pero nada era igual. Había algo distinto en el aire, una densidad apenas perceptible que se colaba en cada rincón de la casa. Me desperté temprano con el cuerpo rígido y la mente embotada. No recordaba haber dormido profundamente, pero sí sabía que había pasado la noche entera sin cerrar los ojos con verdadero descanso. Mi esposo ya se había levantado. Escuchaba sus pasos por la planta baja, el ruido del agua en la cocina, su voz hablando por teléfono. Me incorporé lentamente evitando mirar el espacio vacío a mi lado. Me vestí sin pensar demasiado en lo que me ponía. Esa mañana no tenía intención de fingir nada. Ni calma, ni entusiasmo, ni normalidad. Solo quería pasar desapercibida, moverme como una sombra entre los objetos cotidianos. Cuando bajé, él ya estaba preparando café. Me saludó con un beso en la mejilla y una sonrisa distraída. Yo le devolví el gesto por reflejo sin emoción. Preguntó si quería algo de desayunar. Negué con la cabeza y me senté a la mesa, observando cómo servía las tazas, cómo hablaba de sus planes del día, del trabajo, de una llamada que tenía programada. Todo era normal. Tan normal que dolía. Después del desayuno, se encerró en su despacho con su computadora portátil. Yo me quedé sola en la cocina, mirando la taza vacía entre mis manos. Me sentía extrañamente desubicada, como si no perteneciera a ese espacio. Como si ya no supiera quién era en esa casa. La libreta de bocetos ya no estaba en la mesa del cuarto de huéspedes. Tampoco había rastros de él en el taller improvisado. Todo había sido recogido con orden y precisión. No quedaba ni un solo indicio de su presencia, excepto el recuerdo persistente que flotaba en mi piel. Decidí salir a caminar. Necesitaba mover el cuerpo, respirar aire fresco, distraer la mente. Tomé un abrigo liviano, cerré la puerta con suavidad y caminé sin rumbo por el vecindario. Las calles estaban tranquilas, el sol comenzaba a calentar las veredas y los árboles proyectaban sombras largas sobre el asfalto. No me crucé con nadie conocido. Ni siquiera quería hacerlo. Me sentía incapaz de sostener una conversación casual. Mi cuerpo se movía en piloto automático mientras mi cabeza repasaba cada detalle de la noche anterior, cada palabra, cada gesto, cada silencio. No había remordimiento en mí. Pero sí había una tristeza profunda. No por lo que hice, sino por lo que reveló. Por lo que me mostró de mí misma, de mi matrimonio, de la vida que llevaba. Volví a casa cerca del mediodía. Mi esposo seguía en su despacho. Lo escuché hablar en tono serio por teléfono, mencionar cifras, plazos, términos técnicos. Subí las escaleras y entré en el baño. Me lavé la cara con agua fría y me miré al espejo.
Mis ojos estaban cansados. No había lágrimas ni rabia. Solo un vacío persistente, como si algo se hubiera drenado lentamente dentro de mí. Por la tarde me dediqué a ordenar una de las alacenas del comedor. Encontré cosas que ni recordaba que estaban allí: tazas astilladas, servilletas bordadas que nunca usábamos, un frasco de té vencido. Fui clasificando, separando, tirando lo innecesario. Era un acto mecánico, pero también simbólico. Como si ordenar esos objetos me ayudara a ordenar algo dentro. Al sacar una caja pequeña de la repisa más alta, se me resbaló de las manos y cayó al suelo. La tapa se abrió y entre papeles viejos apareció una fotografía doblada en 4. La deslicé con cuidado entre los dedos. Era antigua, tomada en uno de nuestros primeros años de matrimonio. Estábamos los dos en una playa, sonriendo, abrazados. Detrás de nosotros el mar parecía tranquilo, como si todo hubiera estado bien entonces. Me senté en el suelo y observé la imagen largo rato. Recordaba ese día. Recordaba el viento, el olor a sal, la risa que compartimos. Pero me costaba conectar a esa mujer en la foto conmigo ahora. Era la misma, y a la vez no lo era. Había cambiado tanto por dentro y por fuera. Las cosas que una vez bastaron para hacerme feliz, ya no lo hacían. Y eso dolía. Cuando mi esposo salió de su despacho al anochecer, me encontró en el jardín trasero, regando las plantas. Me preguntó si todo estaba bien. Asentí. Me abrazó por la espalda, con ternura. Le respondí con una caricia en el brazo. Se sintió correcto. Familiar. Casi reconfortante. Pero no auténtico. Esa noche cenamos en silencio. Él habló poco. Se le notaba cansado. Yo apenas probé bocado. No teníamos nada que discutir. Pero tampoco nada que compartir de verdad. Era como si hubiéramos regresado a la normalidad, pero la normalidad ya no nos reconocía. Al acostarnos me abrazó por costumbre. Yo me dejé abrazar. Cerré los ojos con fuerza, como si eso pudiera devolverme algo. Pero no lo hizo. En la oscuridad de la habitación, solo escuchaba su respiración lenta. Y en medio de esa oscuridad, supe con certeza que ya no podía fingir mucho más. Que tarde o temprano tendría que afrontar lo que había ocurrido. Y decidir qué hacer con todo lo que había despertado. Esa mañana no hubo sobresaltos. Ni gestos torpes ni conversaciones extrañas. Todo ocurrió en un silencio tan espeso que apenas dejaba espacio para el pensamiento. Me levanté con lentitud, sintiendo como cada músculo de mi cuerpo cargaba con el peso de decisiones que aún no había tomado del todo. Afuera el cielo estaba encapotado, como si el clima también se negara a dar claridad. Mi esposo aún dormía. Su cuerpo inmóvil, su respiración regular, su rostro relajado me resultaban ahora difíciles de leer. Antes sabía cuando estaba estresado, cuando fingía estar bien, cuando necesitaba espacio. Ahora todo era opaco. No porque él hubiera cambiado, sino porque yo lo miraba desde un lugar distinto. Bajé a la cocina sin hacer ruido. Puse agua a calentar. Saqué 2 tazas del estante por costumbre. Pero luego solo serví una. Me senté en la mesa con la taza entre las manos, sin beber. Las noticias sonaban de fondo desde el televisor encendido, pero no escuchaba nada. Solo pensaba en lo que venía posponiendo desde hacía días. No podía seguir sosteniendo ese estado de pausa permanente. Había cruzado una línea que no me permitía volver a ser quien era. Y aunque no sabía con certeza hacia dónde ir, entendía que el camino que había llevado hasta ahora ya no era suficiente. Cuando mi esposo bajó noté algo distinto en su rostro. No preguntó cómo dormí. No habló de trabajo ni de sus pendientes. Me miró directamente y dijo, tenemos que hablar. No fue una acusación. Fue una necesidad. Nos sentamos en el sofá. No sabía por dónde empezar, y por un momento pensé en inventar, en suavizar, en decir solo una parte. Pero algo en su mirada me detuvo. Él ya sabía. No los detalles, quizás.
pero sabía que algo había cambiado. Sé que algo pasó, dijo. No me digas que no. No lo estoy preguntando para pelear ni para echar culpas. Solo quiero saber en qué punto estamos. Sentí un vacío formarse en mi estómago. Bajé la vista. No sé cómo llegamos aquí, respondí. No es una excusa. Solo, un hecho. Pasó un largo silencio. Él se recostó hacia atrás, entrelazó las manos y suspiró. ¿Fue él? No dije nada. No hizo falta. El silencio fue más elocuente que cualquier palabra. No gritó. No se levantó. No rompió nada. Solo me observó con una tristeza que me caló hasta los huesos. Podría preguntarte por qué, murmuró, pero creo que eso ya no importa. Lo que quiero saber es qué vas a hacer ahora. Y ahí estaba. La pregunta. La única que realmente tenía peso. Durante años había evitado pensar en mí fuera de la estructura que formamos juntos. La casa, los hábitos, las listas del supermercado, los cumpleaños de los sobrinos, las visitas a los padres. Todo eso era parte de un molde que me había servido, pero que con el tiempo comenzó a apretarme como un zapato viejo. No por él. No por su culpa. Por mí. Porque dejé de preguntarme qué quería. Levanté la vista. No estoy huyendo de ti, dije. Estoy buscando algo que ya no encuentro en esta vida. Y no sé si lo encontraré en otro lugar. Pero necesito intentar. Él asintió lentamente. No con aceptación, pero sí con comprensión. No quiero detenerte, dijo. Pero tampoco voy a quedarme esperando algo que tal vez no vuelva. Nos miramos por un largo rato. No había odio. Solo un cansancio profundo. Y una honestidad que nunca antes habíamos tenido. Esa tarde empaqué pocas cosas. No fue una huida. No fue una expulsión. Fue una partida acordada sin palabras. Salí con una maleta y sin planes. Él me abrazó en la puerta. No fuerte. No débil. Un gesto justo. Cuídate, me dijo. ¿Y tú? Respondí. Mientras me alejaba por la calle, sentí que todo el mundo a mi alrededor seguía igual. Los vecinos regaban las plantas, los niños jugaban en la acera, el panadero entregaba su pedido diario. Pero para mí, todo había cambiado. Esa noche no dormí en ninguna casa conocida. Me quedé en un pequeño hotel en el centro, uno de esos que pasan desapercibidos. Desde la ventana, observé las luces de la ciudad. Me sentí sola, sí. Pero también por primera vez en mucho tiempo sentí que respiraba por mí. No tenía respuestas. No tenía garantías. Pero tenía algo que no había sentido en años, el derecho a elegir. Y eso para mí, ya era un comienzo.